Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita América Latina cuando regresó a la Casa Blanca en enero de este año. Según varios expertos, la región siempre fue vista por Trump más como un problema por resolver que como aliada estratégica. Pero estos últimos 10 meses han dejado en evidencia que Trump necesita aliados en la región para proseguir con su política migratoria y combatir el narcotráfico. Además, Trump no ha ocultado su cercanía con ciertos líderes latinoamericanos que comparten su ideología. Al presidente argentino, por ejemplo, Javier Milei, lo llamó su presidente favorito. Pero el tono cambia drásticamente cuando se trata del presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Los aliados y los contrincantes de Trump están claros en la región. Pero ¿cómo cambia su estrategia diplomática dependiendo del país, o mejor dicho, dependiendo del mandatario? ¿Y hasta qué punto las decisiones en política exterior responden a los intereses estratégicos de Estados Unidos y no afinidades personales o ideológicas de Trump? Es precisamente lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis, y para ello me acompaña desde el estudio en Washington José Díaz Briceño y desde Arizona el presidente Marcelo Silva de Sousa. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. José, comienzo contigo. Me gustaría que primero hablemos del estilo de la democracia de Trump. Tú que estás ahí en Washington y cubres la agenda de Trump a diario, ¿cómo explicaría su forma de relacionarse con otros gobiernos y con otros mandatarios? Desde la primera presidencia de Trump ha quedado claro que su estilo diplomático es más basado en una diplomacia transaccional, más allá en una que está enfocada en promover principios o de defender ideales como la propia democracia y los derechos humanos. También se caracteriza este estilo diplomático de Trump por establecer pues un desprecio en general por el sistema multilateral internacional. Particularmente esto ha quedado evidenciado en el tema comercial y ha privilegiado justamente los tratos bilaterales donde él mismo o Estados Unidos pueda lograr un acuerdo estratégico en asuntos específicos. Hay que decir que esto ha quedado claro, lo hemos visto con países tan lejanos como Qatar, y que recientemente encontró una alianza súper cercana de pues protección por parte de Estados Unidos. Todo esto a cambio de distintos acuerdos de inversión, tanto de ese país de Medio Oriente en Estados Unidos como de donaciones de un avión hacia el Pentágono para beneficio de Trump. Eso mismo se ha trasladado en otras regiones del planeta, y esto, de acuerdo con algunos expertos, ha dejado en detrimento a aliados tradicionales como la propia Europa. Una diplomacia transaccional, nos cuenta José. Marcelo, me gustaría que lo llevemos a la región, América Latina, porque una de las noticias que más ha llamado la atención en las últimas semanas es ese rescate de hasta 20.000 millones de dólares que Trump ofreció para apoyar a la economía argentina. Me pregunto, ¿en qué consiste esta ayuda? Sí, lo que tenemos sobre la mesa justamente es un paquete de rescate financiero inédito de hasta 20.000 millones de dólares para la Argentina. No se trata de un préstamo convencional del FMI ni de un acuerdo convencional multilateral, sino que la idea es poner a disposición del gobierno del presidente Javier Milei una línea de swap de hasta 20.000 millones de dólares, más la posibilidad de que el Tesoro americano compre bonos argentinos en dólares para estabilizar el mercado si la presión cambiaria aumenta. En los papeles la idea es darle un aire al programa económico del presidente argentino, pero también hay un trasfondo político muy claro. El mercado viene perdiendo confianza en la viabilidad del gobierno de Milei, especialmente desde septiembre, cuando sufrió un duro golpe electoral en las elecciones distritales de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito de la Argentina, y también un gobierno que viene siendo salpicado por un escándalo de corrupción que salpica ni más ni menos que a Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, que fue acusada de recibir el pago de coimas en contratos con una agencia nacional de discapacidad. Muchos se preguntan en Buenos Aires si el gobierno de Milei sobreviviría o quedaría tambaleando ante una elección mediocre en
que se disputará en semanas en este mes de octubre y que es clave para el gobierno porque necesita reforzar su presencia en el Congreso para continuar con la agenda de reformas. Un punto clave del acuerdo de la ayuda ofrecida por Washington es que hasta ahora no se conocen los puntos claves que pedirá Washington a cambio, si bien formalmente se dice que no le pedirá nada a cambio a Buenos Aires, aunque está claro, como comentaba José, con este estilo de diplomacia transaccional es posible esperar que haya algo a contraparte que sea demandado por el gobierno de Trump. Una ayuda inédita y llama la atención porque Argentina no es precisamente un socio tan relevante para Estados Unidos. ¿Por qué Trump decide ofrecer esta ayuda? José, ¿cómo fue recibido el anuncio ahí en Washington? ¿Qué nos puedes contar? Sí, Estados Unidos sigue siendo el principal país inversionista en Argentina. Esto a pesar de que otros países como Brasil y China compiten en el plano comercial con la influencia de Estados Unidos en ese país. Y sin embargo hay una afinidad ideológica entre Trump y Milei. El próximo 14 de octubre está programado que el presidente argentino visite la Casa Blanca, pero esto no ha impedido que en meses previos tanto Milei haya visitado justamente la casa de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, como de otros lugares en Washington donde se reúnen los conservadores, y es ahí donde el movimiento de Make America Great Again, America First, se coloca justamente en una sintonía directa con el presidente Milei. La protección de valores conservadores, la lucha contra una ideología progresista, woke, como le llaman, ha sido algo que ha identificado a ambos mandatarios y es en principio lo que impulsa a los partidarios de Trump a no dejar solo a Argentina. Y Marcelo, ¿cuáles dirías tú que son los riesgos para Argentina de este rescate tan personalizado, como dicen, basado en una lealtad política ya casi personal? Bueno, ese quizás sea el principal riesgo en este momento. Es un salvataje atado a una persona o a dos y no a una institución. Es un acuerdo entre Trump y Milei y si algo define a Trump justamente es la volatilidad. Si bien hoy Milei es probablemente su alumno favorito en la región, puede convertirse en un costo si su proyecto político empieza a tambalear y el programa de socorro, de rescate, cortarse de un día para el otro. El segundo riesgo quizás para la Argentina más geopolítico es cuáles son las condiciones que va a pedir Estados Unidos a cambio para ofrecer esta ayuda, porque en Buenos Aires empieza a filtrarse que Washington está interesado en que de alguna manera Buenos Aires corte un poco su vínculo con China, más precisamente que no dé más lugar al swap que actualmente ya existe con el yuan chino por 18.000 millones de dólares, como también podría pedirse para que empresas de Estados Unidos tengan un cierto tipo de acceso preferencial para sectores como la energía y el litio. Y por último diría también un riesgo doméstico para el presidente Milei, porque como se trata de un acuerdo basado en buena medida en lealtad política, puede empezar a ser visto para los ojos de sus propios votantes como un presidente que se guía por lealtades políticas y que traza acuerdos en esa dirección sin pensar necesariamente en los intereses de sus votantes y de la población argentina. Marcelo, tocaste un actor clave en la región, China. José, me pregunto, ¿qué significa para Estados Unidos que China sea el socio más relevante para América Latina? Sí, a nivel general para América Latina y el Caribe, Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial, pero China se acerca peligrosamente. Particularmente hay países como Brasil, Chile y Perú que tienen a China ya como su principal socio comercial y esto obviamente presenta retos por la inversión, por ejemplo, de China en distintos ámbitos de infraestructura. Esto ha quedado claro para los principales responsables de la política exterior de Trump
Trump, y Trump mismo, quien desde su toma de protesta en enero de este año dejó claro que buscaría impulsar la primacía de Estados Unidos en América Latina como la esfera de influencia. El presidente Trump entonces, recordemos, hizo alusión a un supuesto control por parte de China del Canal de Panamá, algo que no necesariamente es cierto, pero sí existe una inversión en dos puertos en ambos extremos del canal que son controlados por corporaciones chinas, y es por eso que el presidente Trump ha insistido que estos contratos con las empresas chinas deben de eliminarse. Todo esto marca una tendencia que, como bien decía Marcelo, podría extenderse a otros países, pues Estados Unidos está decidido a que América Latina responda en principio a sus intereses. Y José, me gustaría que profundicemos en un aspecto que mencionabas anteriormente, de que Trump decide ayudar a gobiernos afines a su ideología y países de otras ideologías terminan siendo básicamente castigados. ¿De qué manera ocurre eso? ¿De qué manera Trump realiza esa diplomacia? Creo que es importante subrayar que el tema transaccional es incluso más importante que el ideológico. Esto ha quedado claro particularmente en el tema migratorio, que como sabemos es el tema central de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Hay que decir que países que no necesariamente están alineados ideológicamente con Estados Unidos, como Honduras, Guatemala y el propio México, han básicamente cedido en aceptar, por ejemplo, el retorno de nacionales de terceros países a sus territorios en acuerdos logrados con la administración Trump. Hay que decir también que hay otros ejemplos donde justamente a principios de la administración Trump, en particular el presidente colombiano Gustavo Petro, se habría opuesto al retorno de vuelos de deportación por parte de Estados Unidos, algo que pues provocó una dura reacción de Washington con una amenaza de 25% de arancel a los productos colombianos, y esto obviamente coloca a Colombia en una situación completamente distinta a la que había gozado en décadas anteriores, que había ubicado a ese país como uno de los principales socios de Estados Unidos en la región. Un gobierno que ha sido de alguna manera premiado también por su posición respecto a la migración, donde potencialmente se puede lograr un acuerdo respecto al retorno de extranjeros de otros países, es Ecuador, con quien recientemente se firmó un acuerdo de seguridad para combatir al narcotráfico. Y Marcelo, me gustaría que llevemos la discusión a Brasil. Ahora, de hecho, te encuentras en Estados Unidos, pero suele ser nuestro corresponsal ahí en Brasilia. Y me pregunto de qué manera Trump ayuda a la oposición de Jair Bolsonaro y, por el otro lado, castiga al gobierno de Lula. ¿Qué has podido recoger ahí en Brasil? Bueno, Brasil probablemente sea la otra cara de la moneda, la otra gran economía de Sudamérica, y a diferencia de Argentina, Trump ha intentado ejercer un combo de presión política y económica sobre el gobierno de Lula da Silva por razones meramente políticas. Trump aplicó tarifas de 50% sobre los bienes brasileños y una batería de sanciones, incluida la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, relator del proceso, el juicio que llevó a Jair Bolsonaro a ser condenado a más de 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado en Brasil para evitar la asunción de Lula tras su derrota en las elecciones de 2022. En el corto plazo, la industria brasileña sufrió, especialmente en sectores como el café y las carnes, pero ha conseguido amortiguar el impacto diversificando mercados, especialmente en Asia. En cuanto al impacto político, irónicamente se convirtió en un boomerang, porque si lo que pretendía Washington era castigar al gobierno de Lula da Silva, el presidente de Brasil ha conseguido surfar toda esta ola de presión ejercida desde los Estados Unidos, colocándose a la cabeza de una reacción nacionalista y de defensa de la soberanía de Brasil frente a lo que considera una injerencia inaceptable de los Estados Unidos. Las encuestas muestran que esta crisis lo ha dejado bien parado
Hoy los sondeos muestran al presidente Lula que venía siendo muy impopular, con 5 puntos de aprobación superior al inicio de la crisis. Y Marcelo, las perspectivas podrían estar cambiando, ¿no? Y te lo pregunto porque al margen de la Asamblea de Naciones Unidas, Lula y Trump tuvieron un rápido encuentro y Trump dijo que hubo una excelente química entre ambos mandatarios. ¿Qué puede esperar ahora Brasil? El gobierno de Lula da Silva se maneja con mucha cautela, pero sin dudas hay expectativas de que este gesto simbólico pase a hechos concretos y se trabaja con la posibilidad de un encuentro cara a cara entre Trump y Lula da Silva. El escenario sería la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que está prevista para el 26 de octubre en Malasia. Lula da Silva ya confirmó su presencia, Trump todavía no, pero se cree que finalmente optará por hacer ese viaje. Diplomáticos en Brasilia también trabajan con la posibilidad de una breve conversación telefónica antes de ese encuentro para preparar el terreno. Lo que quiere Brasil es o la eliminación o una reducción significativa de las tarifas de 50% que todavía castigan a sectores sensibles y también garantías de que no habrá más sanciones políticas vinculadas a procesos o decisiones del gobierno brasileño. Lula ya dejó claro que primero pondrá la defensa de la soberanía brasileña y que no aceptará ningún tipo de injerencia de Washington. Y José, no podemos hablar de la región sin mencionar a México y Venezuela, dos países que han marcado gran parte de la política exterior de Estados Unidos en la región. Y es que en ambos países Trump asegura querer combatir el narcotráfico. Yo sé que podríamos hacer una entrevista completa para cada uno de estos países, pero te pregunto en términos generales, ¿qué busca Trump al atacar, por ejemplo, las embarcaciones en el Caribe que hemos visto durante estas últimas semanas o al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas? ¿Se trata quizás de un desafío a la soberanía de ambos países? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo creo que Venezuela y México muestran pues dos ejemplos de países en América Latina colocados en extremos de interés y de influencia en Washington. Por un lado tenemos a México con más de 900,000 millones de dólares en comercio bilateral con Estados Unidos, el principal socio comercial de Washington, mientras que Venezuela es un marginal 11,000 millones de dólares. Esto deja colocado en dos situaciones completamente opuestas, además de la frontera de más de 2,000 kilómetros que tiene México con Estados Unidos y la creciente pues, presencia de estadounidenses, tanto de turistas como de residentes en territorio mexicano. Esto ha llevado justamente a una respuesta completamente distinta respecto al tema de cómo combatir al narcotráfico. Por un lado, con México se ha incrementado la cooperación de manera drástica. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, trabaja de manera cercana con las agencias de seguridad de México y ha permitido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el sobrevuelo de aeronaves para pues buscar objetivos del narcotráfico y colaborar con Washington en su captura. Se ha incrementado el combate a los laboratorios de la droga sintética conocida como fentanilo y en un hecho histórico más de 55 jefes del narcotráfico fueron trasladados a custodia de estadounidense pues desde cárceles mexicanas. Todo esto es en contraste completamente con lo que ocurre en el caso de Venezuela, que como sabemos el gobierno de Trump ha incrementado fuertemente su retórica, así como la respuesta militar pues en aguas internacionales del Mar Caribe. 3 embarcaciones que originalmente se cree provenían de esa nación portando drogas fueron pues atacadas letalmente con la muerte de 17 personas. Esto obviamente ha preocupado al régimen de Nicolás Maduro como una potencial agresión que buscaría un cambio de régimen, algo que sin embargo en Washington se ve todavía con suspicacia. Y Marcelo, ya para ir terminando, ¿abre esta diplomacia selectiva de Trump que hemos estado conversando espacio para nuevos actores en la región? Bueno, es probablemente uno de los efectos más visibles y no deseados de las acciones de Washington. Cuando Trump
premia a Milei y castiga a Lula, la región no se queda quieta y busca otros socios. Por ejemplo, Brasil, al ser castigado por Washington, se aproximó todavía más a China, de quien consiguió respaldo político para condenar lo que fue calificado como abusos de Washington. Y en paralelo, por ejemplo, Lula va a viajar este mes a Malasia e Indonesia para abrir mercados, dos países que juntos serían la cuarta economía del planeta. También la Unión Europea y la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se convierte en una urgencia apremiante, justamente para buscar alternativas ante el retroceso de Estados Unidos en la región. En definitiva, lo que Trump provoca en cierta medida al dividir entre amigos y enemigos la región es la búsqueda de mayores opciones entre los países latinoamericanos, y la mayoría de ellos no se está alejando de Washington por ideología, sino por la necesidad de una mayor estabilidad. Una diplomacia transaccional y una diplomacia agresiva cuando se trata de gobiernos contrarios a la ideología de Donald Trump. José Díaz Briceño desde Washington y Marcelo Silva de Sousa desde Arizona. Los dos, muchísimas gracias por este interesante análisis. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Que estén bien.